Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por Su Palabra, temporada 2, episodio número 7, si no me equivoco. En esta oportunidad queremos hablar acerca del arrepentimiento, un concepto clave en el cristianismo, un concepto clave para poder tener y mantener una relación con Dios. Para eso queremos comenzar leyendo el versículo, una parte de un versículo que se encuentra en 2 de Crónicas 30, versículo 9. Dice así: el Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Otras versiones dicen: si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¿De qué queremos hablar el día de hoy? Bueno, hoy queremos contarle la historia de un personaje llamado Mitsui, de la serie anime de manga Slam Dunk. Resumiendo su historia, este era un joven que en la escuela era el jugador más importante de básquetbol en su equipo. Fue destacado, fue muy famoso y decidió ir a entrenar o a estudiar, pero en realidad lo decidió por el básquetbol, ir a Shohoku, porque ahí se encontraba el profesor Ansai, que una vez en un partido que parecía perdido le dio una gran esperanza. Todo iba relativamente bien, hasta que de repente todo empieza a ir relativamente mal, porque entrenando en Shohoku, Mitsui tiene un problema en su rodilla. Y esto no lo sabemos hasta mucho tiempo después, cuando ya Hanamichi está en la escuela Shohoku, están entrenando, y de repente aparecen unos estudiantes, unos jóvenes muy malvados en la cancha de básquetbol, en el gimnasio, y se da la famosa pelea del gimnasio, que en realidad fue liderada precisamente por Mitsui, que después de no haber podido jugar por mucho tiempo dada la lesión de su rodilla, estaba enojado con el equipo y quería que se terminara todo, porque si ellos contraatacaban, era probable que cerraran el club de básquetbol. El asunto es que después de toda la pelea y de que le sacaron la mugre a Mitsui y a otros, Kogure, uno de los jugadores de Shohoku, cuenta la historia que acabo de mencionar al principio, de que Mitsui era un jugador, era el jugador muy importante, etc. Y en eso aparece el profesor Ansai. Y cuando Mitsui lo ve, cae de rodillas, se pone a llorar y dice que quiere jugar básquetbol. Tenemos este talento que era Mitsui, este jugador más valioso. No recuerdo si era solo del equipo o del torneo juvenil de su categoría, pero era uno ahí de los mejores jugadores. Que claro, que se haya ido a Shohoku, a esta escuela ya tal vez uno puede decir de segundo orden, pero porque lo había marcado el profesor Ansai. Y vemos a este Mitsui, como dijo Diego, que estaba frustrado, que estaba enojado porque las cosas no habían salido como él quería. Esa, no sé si es solución, ese problema que se le enfrentó, que fue el problema de la rodilla, el cual tal vez después con terapia o con trabajo se podía superar, cosa que después incluso superó, por algo después pudo volver a jugar, lo llevó a tener ciertos problemas, ciertas malas decisiones, como juntarse con gente no de muy buena reputación, gente delincuentes, como le llaman en Japón. Sí, Yankees, sí. Y se hizo pandillero. Se enlistó allí, era un abusivo. No recuerdo si es que incluso fue suspendido. No sé si fue suspendido, pero lo que sí, se agarró a pelear con Ryota y eso produjo que ambos quedaran en el hospital. Aunque en la película se nos muestra que Ryota estuvo en el hospital no por la pelea, sino porque chocó en moto. Pero Mitsui por lo menos siguió en el hospital porque le partieron la cara. Entonces claro, este Mitsui va y hace algo que en verdad, si es que uno, no sé, es más aficionado por el básquetbol, ve muy malo. Que de hecho no solo tiene las ansias de hacer algo bajo como voy a pegar porque sé que ellos no pueden responder, porque si lo hacen van a abrirles, por así decirlo, un sumario a ellos, una investigación, y van a sancionarlos a todos, y sin jugadores no va a haber club, sino que también lo hizo en un lugar que para algunas personas podría ser sagrado, como era la cancha, como era el lugar de entrenamiento. Entonces era una doble ofensa, era un voy a hacer que lo cierren
y lo voy a hacer en este lugar que es tan especial para ustedes. Tenemos a ese Mitsui, que era alguien que le importaba el básquetbol, que era alguien que quería jugar, pero por una mala decisión no sabía lo que quería y terminó yéndose al lado oscuro, dirían en Star Wars. Y a raíz de qué contamos esto, pues me gustaría aquí junto con Diego y Daniel y Diego, lo más importante yo, no, contarles una historia no de gente que juega básquetbol, pero algo que se pueda asimilar a esto, que está en la Biblia, la cual se llama la parábola del hijo pródigo. Acá la vamos a parafrasear, pero si tú quieres leerla, si tú quieres verla con más detalle, está en Lucas 15 de versículo 11 en adelante. La historia nos habla de un hombre que tiene 2 hijos, y en un momento el hijo menor le pide a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre accede. Esto es un poco raro porque en verdad, si hablamos de herencia, todos sabemos que eso se ve luego de muerto, cuando se abre la sucesión. Sí, se abre la sucesión, se ve la repartición de la masa hereditaria y todo. Pero bueno, ya, le da sus bienes. Luego el hijo se va y se va a una provincia apartada, un lugar lejos de la casa de su padre, y empieza a desperdiciarlo. Empieza a malgastar este dinero, estos recursos que su padre estuvo ahorrando toda su vida, por los que trabajó. Luego de que se le acabó el dinero, vino una gran hambre en esa ciudad, y él se dio cuenta que le empezó a faltar el dinero. Tanto fue así que solo encontró, digamos, para poder comer, para poder trabajar, el ir a una hacienda, ir a algún lugar y alimentar a los cerdos. Un trabajo que en verdad era muy denigrante para una persona judía. Tener que estar ahí dándole esta comida que en verdad, si uno sabe, más o menos es casi basura porque son como restos de cosas, a cerdos que para ellos son animales inmundos, ¿verdad? Claro. Entonces era una gran bajeza. Y él en un momento dice: wow, veo lo que comen estos cerdos y me da hambre. Y luego dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viendo así? En la casa de mi padre, incluso sus sirvientes comen mejor de lo que estoy haciendo yo acá al trabajar siendo un hombre libre. Ya sé, iré donde mi padre, le pediré perdón, le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, y muchas cosas más. Y le va a decir: déjame ser uno de tus criados. Él va con esta idea en mente, se acerca a la casa de su padre, y va, cuando lo ve le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre, cuando lo ve, va, corre hacia él, lo abraza, llama a sus sirvientes: oigan, por favor, vengan, mi hijo que estaba muerto ahora está con vida, mi hijo que estaba perdido volvió. Le dice que le pongan un anillo, un atuendo, dice que va a hacer sacrificios, va a hacer, digamos, cosas para él porque vino, así como en forma de agradecimiento. Luego pasan otras cosas allí con el hermano mayor que, bueno, no va al caso, pueden ustedes leerlo, como les digo, en Lucas 15 en adelante. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque acá tenemos un hijo que de cierta manera insultó a su padre pidiéndole esta herencia, que insultó a su padre malgastando esta herencia, y que luego intentó creer entonces: bueno, ¿cómo mi padre me va a perdonar? Pero tenemos en contrapartida el perdón del padre, al cual no le importó la excusa que daba a su hijo, sino que a él le alegró el solo saber que su hijo estaba de vuelta con él. ¿Y qué tiene que ver esto con Mitsui? Si nos pueden contar aquí. La relación de la historia que acaba de contar Pablo con Mitsui creo que puede resumirse en 2 puntos. O pueden extraerse 2 puntos de esa historia. Por un lado, Mitsui, con lo poco que conté, se nota que estaba muy mal. Estaba muy mal. No solamente con malos deseos, con malas intenciones, sino también físicamente no se encontraba bien. Obviamente no había hecho su rehabilitación, no se preocupaba de su rodilla, ya podía caminar y todo. Tenía mal también su rostro, producto de las peleas en las que se había metido, específicamente la de Mitsui, o sea, la de con Ryota. Le faltaban los dientes y tampoco se preocupaba de eso, más allá de ponerse una mascarilla. Entonces todo lo que estaba pasando en su vida estaba bastante mal, y
por lo demás las juntas que tenía no eran buenas y eso tampoco hacía que mejorara en ningún aspecto. Pero no importa qué tan mal se encontrara Mitsui, o no importa qué tan mal se encontrara el hijo pródigo, o no importa qué tan mal te encuentres tú y qué tan lejos de Dios estés, incluso si vas en contra de él, como lo estaba haciendo Mitsui al ir en contra del equipo de básquetbol, o como lo hacía el hijo pródigo al prácticamente desearle la muerte a su padre, siempre es tiempo de volver. Y la frase que marcó a Mitsui del profesor Ansai cuando estaba jugando en la secundaria era que el partido no se había terminado, sino que todavía podía seguir jugando porque no había sonado el pitido final, pero que si se rendía ya había terminado. Y por otro lado está el hecho de que una mirada de Dios, que es algo tan sencillo, tan simple, o un recibimiento del Padre, en el caso del hijo pródigo, o la aparición del profesor Ansai en el caso de Mitsui, es suficiente para que el corazón más duro pueda ser ablandado. Mitsui se rompió en llanto cuando vio a Ansai. El hijo pródigo seguía con su parada de decir me voy a humillar y me voy a hacer un jornalero de mi padre cuando vio que su padre lo estaba esperando. Y nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios nos sigue amando a pesar de todo lo que hemos hecho, también debería ser ablandado nuestro corazón, si es que lo permitimos. Y otra cosa, hay dos cosas que encuentro que son bastante destacables en la situación de Mitsui, porque en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, muchos piensan que pródigo es bueno, pródigo significa que es una persona que desperdicia lo que tiene. Entonces llega este hijo pródigo, vuelve a la casa, el padre lo recibe súper bien, pero su hermano se queja contra el padre y dice, ¿por qué lo recibe de esta forma? ¿Por qué mataste no me acuerdo qué animal era, pero al animal más gordo que teníamos para hacerle un asado a este hijo tuyo? Ni siquiera dice mi hermano. A este hijo tuyo, si él desperdició todo lo que tú le habías dado. ¿Y por qué a mí no me haces nada si yo siempre he estado aquí contigo? Entonces el padre le responde que no, pues como él siempre ha estado con él, no es nada que celebrar, sino que es de celebrar que el otro hijo, que estaba prácticamente muerto, que de hecho literalmente habría muerto si no volvía a su casa, había regresado con vida. Y eso es, por un lado, lo que hace el profesor Ansai, y en realidad no recuerdo en ningún momento que nadie le haya mirado con una mala cara a Mitsui después de regresar al equipo. Ninguno, o sea, Hanamichi como que lo molesta y todo, pero en una parada súper de buena onda. No se ve en ningún momento que haya ningún tipo de rencilla ni de pelea a causa de quién fue Mitsui, sino que lo reciben como parte del equipo, porque saben también que es un elemento súper útil para ellos. Pues entonces, tanto el profesor Ansai como los compañeros tienen compasión y tienen misericordia con Mitsui, que claramente está arrepentido y que le promete incluso al profesor Ansai que no va a volver a pelear. Y eso es también lo que tendría que haber hecho el hermano del hijo pródigo. Los sirvientes también dijeron, ya bueno, si el amo está diciendo que hay que prepararle una comida, una fiesta, qué sé yo, lo vamos a hacer. Y no actuar como el hermano que dice, oye, pero ¿por qué hace esto? Y tenemos que entender que Dios, y en este caso el profesor Ansai, tenían el derecho a hacer lo que quisieran con quien era inferior a él, y el resto simplemente tenía que aceptarlo. Y la razón por la que Mitsui le promete al profesor Ansai que no va a pelear más es porque después de que lo reintegran al equipo, todos estos problemáticos que fueron Mitsui, Rukawa, Ryota y Hanamichi, que se agarraron a combo, el profesor no los deja jugar el siguiente partido como titulares, sino que los deja en la banca. Pero como estaban perdiendo, le dice, ya, me prometen que no van a pelear más. Y todos dicen sí, como, sí, te lo prometemos. Pero Mitsui lo promete de verdad, porque el profesor Ansai era una persona de gran admiración para él. Y de hecho en un relleno, que está muy bien hecho, Mitsui va caminando por ahí y se mete en problemas, pero recuerda la promesa que le hizo el profesor Ansai y arrepentido no contraataca, no se defiende, sino que por el contrario llega el ejército de Sakuragi a protegerlo. Y es un relleno, no es canon, no es algo que haya pasado en la historia de verdad, pero muestra un poco la importancia en realidad
que tenía la promesa que hizo Mitsui y la admiración que sentía por el profesor Ansai. No importaba si el profesor no lo estaba viendo. Aunque no lo mirara, no podía fallarle, no podía romper su promesa con él. Y del mismo modo, cada vez que el Señor nos ha perdonado, nos ha rescatado, quizá le hemos prometido muchas veces y le hemos fallado, que decimos que no vamos a volver a pecar, que no vamos a volver a hacer las mismas cosas. Y como veíamos en un capítulo anterior, rompemos nuestras promesas muchas veces. Pero deberíamos intentar de que no sea así. Y a veces ni siquiera es tanto intentar, si entendemos que el arrepentimiento es una actitud del corazón que significa la transformación del entendimiento y de la forma de actuar. De modo que lo que tenemos que hacer, más que prometerle al Señor, Señor, no voy a pecar más, es, Señor, dame un corazón arrepentido. Dame un corazón como el de este hijo pródigo. Dame un corazón quizá como el de Mitsui. De estar dispuesto a abandonar mis malos caminos para seguirte a ti. Como última idea, yo creo que ya para luego ir cerrando, acá también es importante el arrepentimiento, la forma del arrepentimiento de Mitsui, en dos cosas. Uno, en el lugar, como se dijo, y también la acción que llevó después. ¿Por qué el lugar? Porque, como le dije, en el momento, situación que estaban, era uno donde él estaba arremetiendo contra el equipo. Como se dijo, él quería cerrar el equipo, quería que terminara el club. Entonces, uno dice, bueno, pero pidió así como que para todo él, que está pidiendo perdón en ese momento donde él está atacando y destruyendo al equipo. El arrepentimiento da lo mismo en lo que estábamos antes, da lo mismo el momento. Si te estás sintiendo esa inquietud, si estás sintiendo esa convicción de pecado, da lo mismo que estés pecando en ese mismo momento. Da lo mismo que estés insultándola, agrediendo, transgrediendo la santidad del Señor en ese momento. Dios acepta ese arrepentimiento allí. Pero hay otra cosa. Para que ese arrepentimiento también va a necesitar ser una acción. Porque no sirve una pena, no sirve, uy, qué mal. Me doy cuenta que mi vida está en un mal rumbo. No sirve, uy, qué mal. Creo que estoy pecando. No. Necesita un arrepentimiento. Que por medio del Espíritu Santo nosotros nos damos cuenta de ello. Y este arrepentimiento va a necesitar que nosotros le digamos, Señor, perdóname. Así como Mitsui no quedó con esta idea dentro de decir, uy, qué pena, podría volver a jugar, pero bueno, será otro día, será otra vez. Sino que él fue, se tragó su orgullo, se tragó todo y soltó la pena que tenía y le dijo, quiero jugar básquetbol. Que lo malo que has hecho no te impida seguir al Señor. No importa si pegaste hace 5 minutos, no importaba si Mitsui había estado pegándole a la gente con un rastrillo o con un trapeador en la cabeza hace nada. El Señor nos acepta enseguida. El Señor nos acepta tal como el profesor Ansai aceptó a Mitsui apenas le dijo que quería jugar básquetbol. No esperó Ansai a que Mitsui pasara un tiempo sin pelear para aceptarlo. Ni Mitsui esperó a tener un tiempo sin estar en malos pasos para pedirle perdón al profesor Ansai. Del mismo modo no tenemos por qué esperar a estar limpios de pecado antes de acercarnos al Señor. Primero porque no podemos estar limpios de pecado si no estamos cerca del Señor. Y segundo, porque Dios no te exige que estés un tiempo en santidad para luego acercarte a Él, sino que lo que te pide, a lo que te llama con mucho amor, es que te acerques a Él para poder Él limpiarte de tu pecado. Amén. Entonces, Pablo, ¿puedes orar para cerrar el episodio? Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias en este momento que estamos aquí, Gran Rey. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias porque independiente del estado en que nosotros estamos, Señor, independiente de nuestra muerte espiritual en que tenemos, Señor, Cristo vino aquí a morir por nosotros, Señor. Te doy gracias, Rey, por todos los que están escuchando este capítulo. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está reproduciendo esto, ya sea en Spotify, en YouTube o donde sea que lo esté haciendo. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser humildes, Dios, a poder pedirte perdón. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado a quienes estén escuchando esto, Señor. Te pido, por favor, que por aquellas personas que un día estuvieron en nuestras iglesias, esas personas que un día estuvieron en un campo blanco, en una escuela dominical, Señor, estas personas puedan decir, quiero volver. Así como Mitsui quería volver a jugar básquet, porque nosotros podamos decir, quiero volver. Ayúdanos, Señor. Bendice aquí a Diego, bendice a Daniel, bendice a todas las personas que estén escuchando esto, Dios.
Te damos gracias, Señor, porque no siendo nada, Señor, nos permites acercarnos a ti, nos permites volver. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios. Amén. Amén. Nos vemos entonces en el episodio 8. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.